Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a estas jornadas que organiza la Federación Española de Municipios y el Ministerio de Sanidad. En concreto, hoy nos hemos reunido para analizar el papel que tienen las entidades locales y la prevención del VIH y otras ITS. En estos momentos de pandemia creemos que debemos abordar problemas que fundamentalmente se están dando en entornos urbanos, aunque también tienen sus consecuencias en el mundo rural. Y creemos que las entidades locales en la lucha contra la pandemia tienen un papel de futuro muy importante. Tienen un papel de futuro muy importante, no solo en la reconstrucción de nuestro país, sino también en avanzar en aquellos programas que durante este tiempo se han visto un poco subordinados a la lucha contra la pandemia que en estos momentos estamos sufriendo. El programa que hoy vamos a hablar es el Fast Track Cities. Es un programa que tiene eminentemente una trayectoria urbana. Es un programa que se asienta en el apoyo de las ciudades, un programa de apoyo comunitario y un programa donde las palabras principales que lo desarrollan y que digamos que lo definen son el consenso, la no discriminación, el compromiso global y la actuación local, el acceso universal a los servicios, el fortalecer las alianzas y el importante papel que las entidades locales tienen en la lucha contra el VIH y las ITS. Sin más, les voy a dar la palabra. Nos acompaña en primer lugar el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno García, que además es el presidente de la Comisión de Salud de la FEN, y les va a dar a ustedes la bienvenida y va a dar inicio a esta jornada. Pues muchas gracias, Luis. A todos, buenos días. Quiero saludar en primer lugar a la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, por supuesto a los invitados y a todos los participantes, que veo que está creciendo de una forma considerable. A todos, muchísimas gracias por participar en este seminario que va a abordar el papel de las entidades locales en la prevención del VIH y otras infecciones también de transmisiones sexuales. Toda iniciativa destinada a salvaguardar la salud de nuestros vecinos se convierte en una prioridad en la administración pública que más cerca está de sus administrados, como no somos los ayuntamientos. Los ayuntamientos tenemos unas competencias muy limitadas en materia de salud pública, pero somos una plataforma privilegiada de relación con la que podemos establecer políticas de promoción, podemos establecer también apoyo a las asociaciones o divulgar campañas que generen conocimiento y seguridad. Era, creo que el inicio de los años 80, cuando empezamos a tener conocimiento y constancia de una enfermedad que nos sorprendió a todos por la mortalidad de sus características y que terminaría muy pronto por convertirse en una pandemia con connotaciones sociales muy concretas. Yo prácticamente recuerdo que era adolescente, pero tengo un recuerdo muy presente de aquellos días. 3 décadas después, hemos vivido cambios sustanciales en el conocimiento de la infección del VIH. Afortunadamente, disponemos ya de fármacos eficaces y la supervivencia de los pacientes ha aumentado de una forma significativa. Los primeros planes de actuación multisectorial que se elaboraron a finales del siglo pasado, suena muy lejos, pero está ahí también a la vuelta de la esquina, ¿no? Sirvieron para ofrecer tanto a los vecinos como a los profesionales información global sobre la evolución de la epidemia y las medidas para hacerla frente. Aquellos planes tuvieron su función, pero hoy en día, después de tener un mejor conocimiento científico específico sobre el VIH, hemos adoptado la necesidad de incluir otras infecciones de transmisión sexual en un enfoque global y transversal. Se trata, por lo tanto, de poner en marcha un enfoque global con la consecución de objetivos muy concretos de intervención, el refuerzo de la prevención en los grupos de población especialmente sensibles y el uso de nuevas herramientas tecnológicas de diagnóstico y de tratamiento precoz. La calidad en la atención a todos los pacientes con infecciones de transmisión sexual depende de los recursos destinados por el sistema de salud, pero al mismo tiempo creo que depende también de actuaciones de los grupos socialmente implicados. De ahí, donde a cada uno pues, nos toca jugar un papel importante. Creo que los ayuntamientos podemos trabajar
en áreas como el apoyo en los centros educativos, en los centros de juventud, en los centros culturales. Podemos actuar también de una manera preventiva y divulgativa entre nuestros jóvenes. Podemos ayudar evitando que se les señale en el ámbito de su libertad sexual y les podemos formar para que sepan evitar los riesgos de los contagios y para que sean respetuosos con las personas enfermas, que en muchas ocasiones son también víctimas de una discriminación que no podemos tolerar. Y sobre todo, para que tengan información útil y rigurosa de lo que pueden hacer en el marco de sus relaciones sexuales. Los ayuntamientos tenemos muchas actividades organizadas en el ámbito deportivo, cultural, social y divulgativo. Tenemos un contacto estrecho con la sociedad que nos hace vecinos del lugar y de vivencias. Podemos hacer campañas específicas, podemos contribuir a la mejora del conocimiento y, sobre todo, podemos crear un entorno amable para que la reducción de la transmisión de infecciones sexuales sea una realidad y los derechos básicos de las personas afectadas sean respetados, evitando un doble estigma. No hago más que adelantar por parte de lo que hoy será tratado seguro en este seminario, lo que hemos denominado Fast Track Global. Tenemos la obligación de evitar las aún millonarias cifras de transmisiones del VIH y de otras infecciones también de transmisión sexual. Las estrategias de respuesta rápida sigue siendo, a mi modo de ver, un reto que debemos consolidar para que la práctica totalidad de las personas que tienen VIH conozcan, en primer lugar, su estado serológico para que siga posteriormente un tratamiento adecuado y para que suprima la carga viral en un entorno sin discriminación y sin ningún tipo de estigma, ¿no? El objetivo del denominado horizonte 90-90-90 de poner fin a la epidemia en el 2030 debe contar con el papel de los vecinos en el compromiso para la consecución de este reto. Es un objetivo, creo que muy, muy ambicioso. La mitad de la población vive en las ciudades. Es por ello por lo que cualquier acción debe tener en cuenta el medio urbano en la promoción de la salud, en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, en la actitud de igualdad efectiva e inclusión de las personas que tienen VIH en atención integral. Concluirá diciendo que debemos, y creo que podemos tener una posición de liderazgo para que la Federación Española de Municipios y Provincias pueda jugar un papel determinante como aglutinador de todas las necesidades y como promotor de todas las posibilidades de actuación. Sé que tenemos mucho que decir y, sobre todo, mucho que reflexionar y aprender. Yo creo que es la hora de dejar hablar a los expertos. Por eso, les deseo a todos el mayor de los éxitos en este seminario en el que se reflexionará sobre la detención precoz, creo que es importante detectar precozmente el VIH y luego la mejora de los programas preventivos para un objetivo que mira hacia la Declaración de París con el convencimiento de que está en nuestras manos erradicar una pandemia que nos ha venido acompañando, por desgracia, durante los últimos 30 años. Así que, de nuevo, les deseo muchísimas gracias por esta invitación, a todos por participar y éxito en este seminario. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, Jesús. Tiene la palabra Pilar Aparicio, que es la Directora General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Buenos días a todas las personas que nos acompañáis hoy en esta webinar organizada tanto por la Federación Española de Municipios y Provincias como el Plan Nacional del SIDA del Ministerio de Sanidad y la International Association of Providers of AIDS Care, la Asociación Internacional de Proveedores de Cuidados para personas que viven con el SIDA. También apoyo positivo, que lleva por título Las entidades locales y la prevención del VIH y las infecciones de transmisión sexual.
Quiero empezar agradeciendo a Luis Enrique y a Jesús, con el que coincido últimamente, afortunadamente, porque como bien él decía, las entidades locales sois las más próximas, la administración más próxima al ciudadano y las que tenéis que velar por la calidad de vida, por la salud de todos los ciudadanos, y agradecemos muchísimo el esfuerzo y la colaboración tan estrecha que tenemos desde el Ministerio de Sanidad con todos vosotros. Para nosotros, desde la firma de la Declaración de París en el año 2014, que dio origen a la iniciativa Fast Track Cities, el esfuerzo conjunto de muchas ciudades en todo el mundo, entre ellas 12 ciudades españolas, ha supuesto un antes y un después en la respuesta a la epidemia del VIH. El compromiso adquirido era y es centrarse en las comunidades más afectadas por el VIH, como bien señalaba tanto Luis Enrique como Jesús, muchas de ellas grandes ciudades, pero también sin olvidar el mundo rural. En ese sentido, el movilizar recursos para lograr una mejor integración de salud pública y desarrollo, construir y acelerar las estrategias urbanas en materias de VIH y usar la respuesta al SIDA como catalizador para una transformación social positiva. Este trabajo conjunto ha hecho que cada vez estemos más cerca, como señalaba también Jesús, de los objetivos de un SIDA 90-90-90 para el año 2020, donde nuestro país tiene un papel destacado, y que para el año 2025 sean más ambiciosos, ya que ahora hablamos ya del 95-95-95. Como sabéis todos, la eliminación del SIDA como problema de salud pública es factible y aspiramos a lograrlo para el año 2030. Sin embargo, seguimos todavía lejos del objetivo 0% de estigma y discriminación, 95% de buena calidad de vida y disminución del 90% de los nuevos diagnósticos por el VIH. Por ello, necesitamos vuestro apoyo decidido. A pesar de las dificultades encontradas en estos últimos años y muy especialmente durante este año tan duro que estamos viviendo a raíz de la pandemia por el COVID-19, la respuesta a la epidemia de VIH en el país, en las comunidades autónomas, en los municipios, no se ha detenido. Todos hemos seguido trabajando incansablemente de manera conjunta, tratando de no dejar a nadie atrás. Por todo ello, desde el Ministerio de Sanidad queremos agradecer la labor desempeñada por los diferentes agentes implicados en la respuesta a la epidemia del VIH. También conocéis las epidemias por las infecciones de transmisión sexual, que son un problema de creciente importancia para la salud pública. Las epidemias por infecciones de transmisión sexual nos han acompañado a lo largo de toda la historia, pero aquellos periodos que siguen a las crisis sociales y económicas son en las que estas infecciones aumentan de forma significativa. Hemos tenido claros ejemplos de ellos en los periodos que siguieron a las dos guerras mundiales en el siglo XX, el periodo vivido en España al final de la dictadura y la llegada de la democracia, o la caída del muro de Berlín o el fin de la Unión Soviética. En todos ellos se asociaron aumentos a las conductas de riesgo para adquirir infecciones de transmisión sexual y al VIH. Ahora que estamos enfrentando la mayor crisis sanitaria con toda la repercusión económica y social que hemos tenido en los últimos 100 años, tenemos también que anticiparnos a ese periodo posterior a esta pandemia para anticipar las respuestas desde la salud pública y todos sus socios para los retos que se avecinan. La respuesta desde el ámbito municipal, la verdad que quiero recoger en ese sentido las palabras que yo creo que han sido muy claras de Jesús Moreno, es fundamental. Ese ámbito que debe aprovechar las redes que él bien señalaba y las sinergias creadas desde los espacios del VIH, así como implicar a nuevos actores en materias de prevención, diagnóstico precoz del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en la respuesta frente al estigma y la discriminación. Jesús hablaba de los centros educativos, de la juventud, de los centros de juventud, de los centros culturales. Hablaba también, que yo creo que sus palabras las recogemos porque yo creo que él lo ha expresado perfectamente cuando hablaba de la importancia desde la libertad sexual, y hablamos fundamentalmente de nuestros jóvenes, pero hablamos de todas las personas, desde el respeto y la no discriminación
cómo llegar al abordaje y a la prevención de las nuevas infecciones por el VIH y de las nuevas infecciones de transmisión sexual. Por todo ello, en el marco de la estrategia de NUSIDA y del nuevo plan estratégico para la prevención del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual que se elabora desde el Plan Nacional frente al SIDA en el Ministerio de Sanidad con el horizonte del 2030, reforzamos nuestros compromisos en trabajar conjuntamente para lograr estos objetivos ambiciosos, por supuesto, pero hacer de la respuesta municipal a la epidemia del VIH y otras infecciones de transmisión sexual un elemento indispensable para la acción. Por eso os agradecemos muchísimo esta reunión, os agradecemos muchísimo toda vuestra colaboración y el poder contar también con la sociedad civil como buen ejemplo de ello va a ser apoyo positivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, por vuestra intervención. Ahora voy a darles una serie de advertencias para todos los participantes en el seminario. Vamos a hacer una intervención ya de todos los expertos seguida para que sea mucho más ágil y mucho más agradable el seminario. Y van ustedes a poder formular preguntas a través del chat. Nosotros las recibimos y ellos, los expertos, se van a quedar con nosotros y van a poderles responder el mayor número de preguntas posibles, pues hasta una hora que tenemos de límite para el mismo. Sin más, voy a iniciar ya la presentación de los ponentes y expertos que nos acompañan. En concreto, ahora va a hablar del pasado, presente y futuro de la salud pública municipal un profesional, un médico, que es el director del área de salud pública del Ayuntamiento de Murcia, Eduardo González Martínez Lacuesta, que tiene detrás una dilatada trayectoria profesional de más de 30 años de experiencia en la gestión de la salud a nivel municipal. Eduardo, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Lo primero, como no puede ser de otra forma, daros las gracias por permitirme expresar un poco lo que ha sido mi experiencia y la experiencia de la gente que antes que yo trabajó en algo tan importante para nosotros como es la salud pública desde los municipios, y sobre todo hacerlo en el marco de este seminario en el que abordáis o vamos a abordar a lo largo de la mañana un tema tan interesante como puede ser la prevención del VIH, y en un contexto, los municipios, como ya se han citado, somos la administración más cercana al ciudadano y por lo tanto todas las cuestiones de prevención y promoción en esta y en las otras infecciones de transmisión sexual creo que tenemos un papel importante que jugar. Pero bueno, sin ir más allá, vamos a empezar un poco la intervención. Voy a intentar compartir mi pantalla con vosotros. Ahora mismo no sé dónde la tengo. No la encuentro. ¿La podéis...? ¿Quieres que la compartamos nosotros, Eduardo? Sí, porque yo ahora mismo no sé por qué se me ha ido. Sandra, pues pásamela a mí. Gracias, Gemma. Bueno, vamos, puedes seguir hablando mientras... Sí, bueno, mientras van subiendo la pantalla, solo comentar... ya está, Eduardo, ya tienes la pantalla. Aquí la tenemos ya, bien. ¿La vais pasando? Bien, esta es mi ciudad pues hace 100 años, a primeros de siglo, y en cuanto a lo que era el pasado de la salud pública, como todos conocéis, los orígenes de la salud pública comienzan en tiempos remotos, son ya los egipcios, los árabes, los griegos, pero básicamente cuando podemos hablar en un sentido estricto de medidas de salud pública que hoy han llegado hasta nuestros días, pues tenemos que hablar de los romanos, ¿no? Los romanos son los primeros que hacen grandes canalizaciones de agua potable, son los que empiezan a trabajar en la recogida de residuales, y son los que de alguna forma, bueno, pues los baños públicos, etcétera, etcétera, son los que, digamos, que acaban estructurando lo que sería hoy la salud pública, ¿no? Pasamos después a una época oscura, la época de la Edad Media, oscurantismo en todos los ámbitos, también en el de la salud pública, hasta que llega el siglo XIX, y en el siglo XIX, con el nacimiento de la microbiología, la bacteriología,
empieza ya a generarse lo que sería el núcleo de lo que conocemos como salud pública. Bien, dicho esto, este breve análisis de lo que han sido los antecedentes de la salud pública, para ponernos en contexto tenemos que comentar que hoy tenemos 17 comunidades autónomas, hay 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y en el Estado español hay 8.138 ayuntamientos. Es interesante, pásame la transparencia, por favor. Es interesante que veamos cuál es esa distribución de nuestros municipios, ¿no? Porque es interesante a la hora de entender la complejidad que tiene abordar problemas de salud pública con esta distribución territorial. Más de un 90% de nuestros municipios, de nuestros ayuntamientos, tienen menos de 10.000 habitantes, solamente un 1,5% tiene más de 50.000, lo que marcará las diferencias en cuanto a las posibilidades que nuestros municipios tienen en actuar en cuestiones de salud pública, ¿no? Con independencia de otros factores o de otros aspectos que a lo largo de la intervención intentaré trasladarles. ¿Pasas, por favor? Bien, pues en cuanto a los antecedentes, como hablábamos al principio de la intervención, hasta 1900, hasta el siglo XIX, no es cuando empieza a estructurarse la salud pública. Aquí tenéis un breve recorrido de lo que ha sido la legislación en antecedentes, en lo que afecta a la salud pública municipal. Comienza en 1855 con la Ley Orgánica de Sanidad. Esta ley orgánica es, desde mi punto de vista, trascendente porque crea por primera vez, unifica por primera vez lo que eran con anterioridad y lo que eran pues, las ordenanzas municipales, los distintos bandos de los distintos concejos, que eran los que de alguna forma regulaban todo lo que afectaba a la salud pública, las grandes epidemias, las disposiciones, por ejemplo, en cementerios derivadas de la ley de Carlos III que los sacaba de las ciudades al exterior, etcétera, etcétera. Pero no es hasta 1855 cuando todo eso se estructura en una ley para todo el Estado, que es la ley de 1855, y que solo tarda 36 años en desarrollarlo a través de un reglamento esa ley. Con posterioridad, en 1904, se legisla la Instrucción General de Sanidad, que a estas funciones de la ley orgánica atribuye la función inspectora y posteriormente el Reglamento de Sanidad Municipal crea la función de la inspección en todo lo que eran ámbitos competenciales que no dejaban de ser muy parecidos a los que hoy tenemos. Control del agua, residuales, mercados, plazas, etcétera, etcétera. En 1934, a la vista de esta distribución territorial que antes se ha apuntado, se crea la Ley de Bases de Coordinación Sanitaria, que lo que pretende o lo que persigue es que esos pequeños municipios tengan capacidad para cumplir con esta legislación, agrupándose de tal forma que entre todos o entre algunos de ellos puedan ser más eficaces a la hora de su cumplimiento. Posteriormente a nuestra guerra civil, en 1944 se legisla la Ley de Bases de Sanidad Nacional, que ha sido básicamente la ley de soporte de la sanidad municipal hasta prácticamente nuestros días, hasta 1895 y 1896, como luego veremos, ¿no? En esta Ley de Bases de Sanidad Nacional se atribuyen todas las competencias de salud pública a los municipios, a los ayuntamientos. En paralelo se crea un sistema asistencial que luego posteriormente derivará en el INSalud y que se transformará, como veremos, en los servicios regionales de salud de cada sistema nacional de salud, pero esta Ley de Bases de Sanidad Nacional es la que atribuye un ámbito competencial en salud pública a los ayuntamientos en todos los ámbitos, aguas, residuos, saneamiento, la salud escolar, la epidemiología, el control, etcétera, 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 todo lo que eran, por lo que conocemos hoy como competencias de salud pública. La Ley de Bases de Régimen Local del año 55 recoge todas estas competencias en su articulado, hasta que en 1978 hay una, inmediatamente posterior o con el nacimiento, con la aprobación de nuestra Constitución. Esa Constitución que cito tiene, desde mi punto de vista, dos hechos fundamentales para lo que nos afecta los municipios, ¿no? Por una parte, la Constitución española reconoce la autonomía municipal, hecho sustancial para nuestro futuro, y en su artículo 43 el derecho a la salud. Inmediatamente después, en 1985, se publica la que hoy todavía está vigente, Ley de Bases de Régimen Local, que en sus artículos 25 recoge cuáles son las competencias municipales, ahora hablaremos brevemente de ellas, y con posterioridad la Ley General de Sanidad aprobada en 1986 en un artículo 42
se recogen igualmente las competencias de los municipios. ¿Me pasa la transparencia, por favor? Bien, como comentábamos, en 1986 se produce esa aprobación de esa ley, la Ley General de Sanidad. En los años posteriores, hasta el año 2002, se produce todo el proceso transferencial que finaliza ese año con las últimas comunidades autónomas a las que le son transferidas las competencias, pero entre medias de este proceso se transfiere todo lo relacionado a la salud pública. Cuando hablamos de transferencias sanitarias, hablamos de la transferencia de lo que era el INSALUD, que como luego veremos se transforma en el Sistema Nacional de Salud, que posteriormente cada comunidad autónoma desarrolla en sus sistemas regionales de salud. Como una curiosidad, comentar que la legislación de salud pública, esa ley del 44 que hablábamos con anterioridad, no depende de los ministerios o de las competencias que se tenían en un Ministerio de Sanidad. Dependíamos directamente del Ministerio de la Gobernación o, curiosamente, en unos años de transición, en el Ministerio del Interior. Pues bien, esta legislación, esta transición entre el año 96 y el año 2002, cuando finaliza el proceso de transferencias, tiene desde mi punto de vista algunas características fundamentales. La primera cuestión es que en el Estado se unifica en el sistema sanitario público. Esa ley lo que hace es unificar todas las cuestiones relacionadas con salud pública y todas las cuestiones relacionadas con asistencia sanitaria en una misma ley, con unos mismos objetivos. Prevé la creación de los sistemas regionales de salud, que, como digo, finaliza su proceso en el año 2002 y desarrolla como eje fundamental de la atención sanitaria la atención primaria de salud. A partir de ese momento, y para mí es un hecho fundamental, que luego si queréis discutimos, toda la legislación que aparece con posterioridad prácticamente omite a las corporaciones locales en el ámbito de la salud pública, con alguna excepción que también comentaremos. ¿Qué ocurre en las corporaciones locales? Pues bien, las corporaciones locales desmontan todos los dispositivos asistenciales que tenían hasta ese momento. Recordar, por ejemplo, o muchos de nosotros recordamos las casas de socorro, que eran el hecho diferencial. Las casas de socorro se desmontan y todos los servicios de urgencias que de ellas dependían se transfieren a esos servicios regionales de salud que se van creando. Curiosamente, y como veremos después, la desaparición de esas competencias en lo que era salud pública y en la creación de nuevas competencias, muchas de ellas relacionadas con el medio ambiente, contaminación atmosférica, acústica, residuos, etcétera, etcétera, hace que en muchos concejos, en muchos municipios, desaparece como tal la Concejalía de Sanidad o la Concejalía de Salud y aparecen las concejalías del medio ambiente que hasta ese momento no existían. Para mí es otro hecho fundamental. Y eso lo que viene a definir es que todos los municipios reorientan sus servicios municipales a distintos ámbitos, como posteriormente veremos. Hay dos hechos, por ejemplo, que caracterizan muy bien esta situación en dos grandes municipios de España, Madrid y Barcelona. Mientras que Barcelona opta por un sistema en el que crean la Agencia de Salud Pública, en la que incorporan o integran lo que son los recursos que tenía el Ayuntamiento de Barcelona y lo que son los nuevos recursos que se generan a través de la Generalitat, el Ayuntamiento de Madrid lo que hace es reorientar todos sus servicios a lo que hoy conocemos como el SAMUR, lo que es el servicio de SAMUR en Madrid. Los demás ayuntamientos, de una forma u otra, pues acaban dirigiendo sus recursos en salud a lo que creen más conveniente, básicamente en lo que serían competencias. Eso, por otra parte, unido al déficit de financiación de las corporaciones locales, recordemos que en este momento surge una nueva administración intermedia entre el Estado y los ayuntamientos, las comunidades autónomas, a las que se transfiere gran parte de lo que es el Producto Interior para que lo gestionen ellas, cuando anteriormente muchas de esas cuestiones gestionaban las corporaciones locales. Esto quizá merece un comentario que intentaré hacer posteriormente. ¿Me pasa la transparencia, por favor? Bien, he intentado hacer una recopilación de qué estamos haciendo hoy los municipios en el Estado español. Solo he encontrado este análisis de Cataluña, que es del año 2015, pero que sí que creo, por la experiencia que tengo hablando con otros compañeros y en los años que llevamos en salud pública, que recoge más o menos bien lo que hacemos los municipios en estos momentos. Como no puede ser de otra forma, es cumplir la legislación que tenemos nosotros pendiente, que es pues todo el control de alimentos, bien de minoristas, bien de restauración colectiva, bien los grandes comercios, el control de mercados, tanto ambulantes como el control de transporte de mercancías, todo esto en el ámbito
de ese control que establece la legislación en cuanto a estas instalaciones, hay otro amplio campo en el que recogen otra competencia municipal que curiosamente no está recogida en la Ley General de Sanidad ni en la Ley de Bases de Régimen Local, pero sí está recogida en otras legislaciones que nos hacen responsable del control de animales de compañía, de los peridomésticos o de lo fundamental en un municipio, que es la gestión de las plagas. Algún comentario haré también posteriormente en relación con este tema. Lugares de convivencia, desde el gran brote de Legionela que ocurrió el año 2001 y en el que curiosamente fue mi municipio el que lo padeció, todos los municipios han integrado programas de prevención de Legionela en lo que son las instalaciones de su responsabilidad. Luego hay todos aquellos programas relacionados con el abastecimiento y algunos más curiosos como puede ser los establecimientos de tatuaje. ¿Me pasas, por favor, esto? Es lo relacionado con lo que diríamos el ámbito competencial. En lo que más específicamente nos afecta, y es en lo que, por ejemplo, hablábamos en la intervención del principio, del papel que pueden o deben jugar los ayuntamientos en la prevención de las infecciones de transmisión sexual y más concretamente en el VIH, vemos, por ejemplo, que una gran mayoría de ayuntamientos, prácticamente el 80%, trabaja en programas de afectividad y sexualidad, muchos de ellos en prevención del tabaquismo, todo ello relacionado con la prevención y la promoción de salud, ¿no? Casi todos ellos en lo que podemos recoger como el programa NAOS, alimentación, nutrición, actividad física, sedentarismo o salud, y luego un montón de actividades, pues bueno, pues no diferenciadas, que son las que caracterizan este marco de la promoción de salud y la prevención en los municipios de España. ¿Me pasas, por favor? Bien, hay alguna cuestión del marco legislativo que yo quisiera comentar en este momento. Antes hacía alguna reflexión al respecto, ¿no? Hablábamos de que pasaron 36 años entre que la Ley Orgánica de 1855 se desarrolla en un reglamento en el 1891. Pues bien, desde el año 2013, han pasado prácticamente 9, 10 años, el Tribunal Constitucional está pendiente de dictaminar sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que para mí es un hecho fundamental porque tiene que ver mucho con lo que definimos como competencias impropias que ahora mismo están siendo financiadas por los ayuntamientos sin tener ningún tipo de devolución o de recuperación económica por parte de quien tiene que ostentarlas, o bien encontrar un marco de convenio de colaboración en el que trabajemos de una forma coordinada con las comunidades autónomas que son las que tienen esa competencia. Otra ley, en este caso, su desarrollo ya no es de 8 o 9 años, sino que ya hace 10 años que se publicó, la Ley 4 de 2011, la Ley General de Salud Pública, en la que muchos de los que trabajábamos en el ayuntamiento ya en esas fechas depositamos muchísimas confianzas porque parte de su articulado tenía que desarrollarse en lo que era el establecer cuál era el nuevo marco de trabajar en la salud pública desde los municipios. Bien, 10 años después todavía seguimos esperándola, ¿no? Y luego una tercera reflexión en cuanto al marco legislativo que está condicionando nuestro presente y que con seguridad va a condicionar nuestro futuro, que es el pacto local, aquello que hemos venido llamando también desde hace años la segunda descentralización. Es algo que creo fundamental para que el futuro de la salud pública, y no solo de la salud pública, sino de los municipios y del servicio al ciudadano, que esa administración tan cercana como todos repetimos a él, pues pueda desarrollar su actividad. ¿Me pasas, por favor? Gracias. Bueno, para ir finalizando, y lo que más nos interesa desde mi punto de vista, y era el núcleo de lo que yo he querido que fuera mi intervención, es cómo veo yo el futuro de la sanidad pública municipal. Y lo veo en cuanto a estas, al menos son algunas reflexiones, son al menos estas 6 líneas estratégicas, ¿no? La primera de ellas es la transversalidad. Todos los que trabajamos en los ayuntamientos conocemos que lamentablemente en nuestras corporaciones, sobre todo las que ya tienen cierta estructura, cierto nivel de funcionarios, bueno, pues la transversalidad no es todo lo fácil que quisiéramos, ¿no? Ese concepto tan bonito de la salud en todas las políticas es un concepto que muchas de las veces está secuestrado por los intereses locales de cada concejalía. Y voy a poner algún ejemplo. Los mayores son de las concejalías de mayores,
los jóvenes son de las concejalías de jóvenes, los árboles son de la concejalía de parques y jardines, el urbanismo es de la concejalía de urbanismo, y es muy difícil introducir esta transversalidad, la salud, estas decisiones de salud en todas las políticas, que desde luego sería deseable para conseguir, entre otras cuestiones, los objetivos de un proyecto tan ilusionante y del que luego hablaré, como puede ser Ciudades Saludables. Otra cuestión en la que los ayuntamientos tenemos que vernos implicados como línea estratégica y de una forma absolutamente clara es en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En concreto en los 5 que cito aquí, el 3, el 6, el 11, el 12 y el 13, que luego si queréis hablamos más detalladamente. Hay otro tema que creo que los ayuntamientos no pueden dejar de introducir en sus líneas estratégicas, que es la economía circular. Y la economía circular en la salud también, Y voy a comentar solo, por ejemplo, 2 aspectos. El agua como un bien que tenemos que manejar dentro de este concepto de economía circular y, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud pública, el impacto de los plásticos, los microplásticos, en todo lo que hoy conocemos ya, que va a significar en cuanto a la salud de nuestros ciudadanos. La economía circular entiendo que tiene que ser un concepto que también se aborde para el manejo de la mayoría de nuestras políticas. Desde luego, algo que perseguimos todos los que desde el año 85 estamos en Ciudades Saludables, que es conseguir que nuestros compañeros de urbanismo entiendan el impacto de salud que tiene la planificación urbana. Yo todavía sigo sin explicarme por qué en los planes parciales el solar, no voy a decir el peor, pero quizá no el mejor, no es el que se dedique a la escuela, no es el que se dedique en un plan parcial al centro de salud. Curiosamente es el que se dedica a una vivienda de cierto carácter que no quiero nombrar. Es imprescindible que los planificadores urbanísticos entiendan que el hacer una calle en una orientación o en otra va a condicionar el impacto del sol, va a condicionar el calor, va a condicionar el frío. Que hacer un colegio ante una gran avenida puede condicionar la seguridad de nuestros hijos, etcétera, 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 etcétera. Las aceras, el impacto que tiene la planificación urbana en toda la sostenibilidad de ciertos grupos, y la vida de ciertos grupos de población, de los mayores, de los más vulnerables, etcétera, etcétera. Este es otro concepto en el que tenemos que seguir poniendo todo nuestro interés, ¿no? Y también hay otra cuestión, otro problema que me está preocupando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es esta conjunción de estos 3 elementos, ¿no? Hablamos antes de la distribución de la población en nuestro estado, en nuestro país, ¿no? Hablábamos de grandes municipios, muchos municipios pequeños, y hablábamos de algunos grandes. Pues bien, el problema de la cronicidad. Tenemos una población absolutamente envejecida que va a requerir unos servicios sociosanitarios a los que tenemos que ponernos a trabajar. Teníamos que habernos puesto a trabajar ya y lamentablemente entiendo desde mi punto de vista que todavía no están lo suficientemente desarrollados. Tenemos que hablar en las grandes ciudades de la gentrificación, cómo se están vaciando nuestros cascos urbanos, nuestro centro de las ciudades, y cómo están ocupándose o prácticamente estando vacíos a partir de las 8 o las 9 de la tarde, ¿no? Todo esto, la gentrificación es lo que son los grandes núcleos, pero por otra parte, en los núcleos pequeños estamos viendo cómo se están vaciando nuestros pequeños pueblos. Esa España vaciada de la que tanto hablamos, que solo está ocupada por gente normalmente mayor de 60, 70 años, está ocasionando un gravísimo problema al que yo creo que todavía no le hemos puesto el suficiente interés, que es el problema de la soledad, el problema del volumen ingente de gente que vive sola y que, por ejemplo, en muchos pueblos no tiene, no voy a decir ya el cajero, que eso ya lo hemos dado por perdido, ¿no? No tiene quien le lleve el pan todos los días, no tiene pescado fresco, si no va porque va una vez por semana, etcétera, etcétera, etcétera. Viven solos, y creo que es un problema que nos debe de ocupar. Y luego todo esto, todas estas líneas estratégicas, sin olvidar el cambio climático que va a influir indudablemente en todas ellas, no podemos olvidar que tenemos la obligación de trabajar en todos los proyectos que integren todas las cuestiones de las nuevas tecnologías, en lo que se ha venido a llamar Smart Cities. Tenemos que conseguir introducir la salud en todos estos proyectos de Smart Cities, porque creo que desde mi punto de vista es fundamental que como elemento de gestión de las ciudades los pongamos en valor. Pasa, por favor. Por último, también, antes de finalizar, hablar un poco de lo que yo creo que es lo que estamos haciendo hoy y lo que debemos de mantener, ¿no? Tenemos la obligación de consolidar los programas y proyectos que tenemos en marcha, ¿no? En concreto hablaba antes de Ciudades Saludables, ¿no? Ciudades Saludables se encuentra ahora dentro de este contexto de la multitud
de ciudades en las que existen, ¿no? Tenemos ciudades por el clima, tenemos ciudades sostenibles, tenemos ciudades amigables con las personas mayores, tenemos la Agenda 21, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cuestión que a mí me preocupa también, que es que mientras que Agenda 21, ciudades por el clima, ciudades sostenibles, etcétera, etcétera, son proyectos que llevan detrás un soporte económico muy importante, ciudades saludables no lo lleva tanto. No lo lleva tanto. Y por tanto es muy difícil trabajar en ciudades saludables si detrás no hay un buen apoyo económico. Por otra parte, yo creo también fundamental para los municipios recuperar el papel de la salud pública en la gestión de residuos y en la gestión del agua. Esta competencia ha quedado hoy en manos de los ingenieros y en manos de los economistas. Difícilmente los salubristas estamos implicados en lo que son los informes o las decisiones en cuanto a la gestión de residuos y la gestión del agua. Creo que es fundamental recuperar el papel de la salud pública, al menos en estos dos ámbitos. En cuanto a la prevención y la promoción de la salud, creo que hay aspectos que tenemos que trabajar. Básicamente lo que son las nuevas adicciones, en lo que es todos los programas de salud mental. En este caso, conocemos que la pandemia va a dejar unos efectos en este campo a los que tenemos obligatoriamente que trabajar y que trabajar, insisto, desde esta administración que es la que mejor conoce los problemas de sus ciudadanos. Nuestros compañeros de servicios sociales y nosotros conocemos perfectamente cuál es la salud de nuestra población o podemos conocerla bastante bien. Y luego a estas dos cuestiones que podríamos definir como las nuevas pandemias unidas a esta pandemia de COVID que tenemos, pero mientras que la pandemia de COVID tengo la absoluta certeza de que vamos a vencerla más pronto que tarde, estas nuevas pandemias, las nuevas adicciones, la pandemia de salud mental, a la que podemos añadir otra que por conocida no deja de ser menos preocupante, la obesidad y todos los trastornos de salud que conlleva, tenemos la obligación desde los municipios de abordarlas. Hablaba del cambio climático y el cambio climático tiene, entre otros problemas, pues todo lo relacionado con esto que venimos a llamar las enfermedades emergentes. Las arbovirosis, el Zika, el chikungunya, el brote de virus del Nilo que tuvimos el año pasado en la ciudad de Sevilla, tiene que hacer reflexionar y ponernos las pilas en cuanto al control de todas estas nuevas enfermedades que nos están surgiendo, muchas de ellas producto del cambio climático. Igual que los artrópodos. Ahora mismo tenemos a las garrapatas, que hasta hace poco han pasado quizá desapercibidas, como un transmisor fundamental de ciertas enfermedades, ¿no? Y todo esto, desde los ayuntamientos, tenemos la obligación de trabajarlo desde las nuevas tecnologías de la información. Nuestra gente joven, nosotros los mayores, tenemos ciertas dificultades para abordar estos problemas, pues con el Twitter, con el Facebook, bueno, todas estas nuevas tecnologías, para que para nosotros es difícil, pero para ellos son el mecanismo, son la fórmula de llegar desde todas estas cuestiones que hemos abordado. Tenemos la obligación de trabajar en tecnologías de la información para hacer llegar la salud pública a todos nuestros ciudadanos. Por mi parte, acabar prácticamente con una reflexión desde mi ciudad, ¿no? Este cartel está en la ciudad de Murcia, en la fachada de la iglesia. Me gusta comentarlo cuando hablo de salud pública, porque viene a decir, y lo leo porque como veis está bastante deteriorado, dice: queda excomulgado de excomunión mayor aquella persona que permitiese o mandase o permitiese echar basura o cualquier otra inmundicia o se orinase en todo el ámbito de la Sagrada Iglesia, bajo penas de 5 euros. La salud pública ha existido en los ayuntamientos, ha existido durante el pasado, está existiendo en estos momentos en nuestro presente y tengo la absoluta certeza que va a seguir en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu interesante ponencia. Antes de nada, quiero hacerte una puntualización que nos ha llegado desde el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ha creado el organismo autónomo Madrid Salud, que además de, como tú bien dices, prestar el servicio del SAMU, también presta servicios de prevención, salud pública, educación sanitaria y etc. Quiero deciros que la realidad del mundo local precisamente es tan rica y tan variada que las fórmulas de organización permiten que, incluso como ha señalado el ponente, que servicios de salud estén vinculados de alguna u otra forma a áreas sectoriales, como es el caso de las personas de la tercera edad, de los jóvenes y demás. Lo digo también por alguna puntualización que me hacen desde algún ayuntamiento. También llevamos aquí desde la FEN, yo soy el subdirector de Economía Circular, Salud y Biodiversidad, y también llevo el tema de servicios mortuorios.
Es decir, esto también se produce y esto se da. Muchas gracias, enhorabuena, no sé si es público, por el premio que habéis tenido de la estrategia de NAOS. En cualquier caso, lleváis muchos años haciendo un buen trabajo. Y sin más, vamos a pasar a la siguiente ponente, que va a hablar de la respuesta del VIH y las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual en España y la necesidad del trabajo municipal. La ponente es Julia del Amo, que es la directora del Plan Nacional del SIDA. Julia, tienes la palabra. Muchas gracias, Luis. Entiendo que me escucháis y que se ve la presentación, ¿verdad? ¿Perfecto? Perfectamente. Muy bien, pues muchas gracias, Luis, y buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la directora Pilar Aparicio y al presidente de la Comisión de Salud Pública, alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, y gracias especiales a Eduardo González por ese marco extraordinario que nos ha presentado. Yo voy a centrar mi intervención en el papel y la necesidad de la respuesta al VIH y a las infecciones de transmisión sexual desde la necesidad del trabajo municipal, recordando lo que ya habéis mencionado previamente, y es que el fin del SIDA, el fin de la epidemia del VIH es posible, está enmarcado dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030, en concreto el objetivo punto 3. Se añade también el fin de la tuberculosis, el fin de las hepatitis como problemas de salud pública. Para llegar a 2030 con esas tareas hechas, tenemos una serie de objetivos intermedios que se han aprobado en el plan de ONU-SIDA hace escasamente un mes, donde se nos marcan estos objetivos más ambiciosos de respuesta al VIH. Quiero destacar muy rápidamente el objetivo de conseguir que el 95% de las personas tengan acceso a una prevención combinada, que un 95% de las personas con infección por VIH sepan que tienen esta infección y por lo tanto estén diagnosticadas, que un 95% de estas personas diagnosticadas accedan a tratamiento antirretroviral y que un 35% de estas personas con tratamiento tengan una carga viral suprimida, porque las personas que tienen la carga viral suprimida no pueden transmitir la infección a otras personas. Mensaje muy potente para la salud pública. A la hora de intervenir, los principios clásicos de intervención de la salud pública para el VIH no son diferentes al de otras enfermedades infecciosas, bien conocido. Si tenemos una población, vamos a buscar a los casos con la infección, a detectar a los positivos, vincularles a tratamiento, conseguir que disminuyan y erradiquen la replicación viral en sangre y fluidos genitales, porque eso va a hacer que se disminuya la transmisión a terceras personas, debido a que las personas indetectables son intransmisibles, no pueden transmitir la infección a terceros. Pero también vamos a trabajar con estrategias de promoción de la salud y de prevención, haciendo que las personas que son VIH negativas se mantengan negativas. Y para eso las intervenciones van a depender mucho de los perfiles de riesgo de las personas, que pueden ir desde consejos generales de relaciones sexuales seguras, utilización de preservativo, a la utilización de una pastilla diaria que combina dos antirretrovirales y que previene la infección por VIH en un 96% de los casos, lo que llamamos profilaxis preexposición para el VIH. No tenemos una vacuna para el VIH, pero sí tenemos una píldora que actualmente está disponible en el sistema sanitario español con un fármaco genérico que facilita su sostenibilidad y que se puede prescribir a las personas que, tienen prácticas sexuales o de otro tipo de alto riesgo para el VIH. Como digo, las recomendaciones que nosotros vamos a aportar y el enfoque a las enfermedades infecciosas no es diferente de lo que nos dijo el Premio Nobel de Medicina de principios del siglo XX, Ronald Ross, que hizo todo su estudio en malaria, y cómo en enfermedades infecciosas, a diferencia de las enfermedades no transmisibles, la aparición de un nuevo caso de enfermedad depende de la presencia de esta en otros miembros de la población.
¿Cómo está España a nivel de Estado, a nivel de país, en esos objetivos intermedios de eliminación del VIH como problema de salud pública para 2030? Bueno, para 2020 teníamos los objetivos 90-90-90. Diagnosticar al 90% de las personas con VIH, tratar al 90% de las diagnosticadas, iniciar tratamiento y conseguir una respuesta de supresión viral en el 90% de las tratadas. Como veis, para los años 2017-2019, porque 2020 siempre vamos con un poquito de decalaje a la hora de estimar estos indicadores, habíamos conseguido el objetivo para las segundas dos barras, los segundos dos círculos, pero como veis, para la primera barra, el diagnóstico del 90%, estamos solo en el 87%, es decir, tenemos una fracción no diagnosticada de VIH de un 13%. Un 13% de las personas con VIH en España no lo saben. No lo saben, no pueden tomar medidas de prevención, no pueden tomar tratamiento. Esto repercute negativamente en su salud individual, pero también en la salud colectiva. 87% no está lejos de 90%, tenemos lógicamente que trabajar más el diagnóstico precoz, pero donde hemos fracasado claramente y donde tenemos que ser mucho más intervencionistas es en la prevención primaria. Teníamos como objetivo para 2020 reducir en un 75% las nuevas infecciones de VIH con respecto a la categoría basal de 2010. En España no había datos de todo el Estado para 2010, por lo tanto, vamos a coger 2013 como referencia, casi 4.500 nuevos diagnósticos, una reducción del 75%, nos hubiese situado que tendríamos que estar en torno a los 1.000 diagnósticos por VIH todos los años. Por desgracia, estamos más cerca de los 4.000. Hay un elemento muy importante de prevención primaria para el que es necesario trabajar, sobre todo desde los grandes núcleos urbanos. Tenemos 3.000 nuevos diagnósticos anuales más de VIH de lo que deberíamos tener si queremos eliminar el VIH para 2030. Y además, esos nuevos diagnósticos de VIH en gran medida son infecciones recientes. Globalmente, esos nuevos diagnósticos, un 12% son infecciones recientes, pero fijaros que casi el 16% son en hombres que tienen sexo con otros hombres. Estas infecciones se han producido en los 4 meses antes de su diagnóstico. Tenemos una grandísima ventana de oportunidad y en concreto para este colectivo, que es el que ahora mismo mantiene la epidemia en acción. La profilaxis preexposición es una herramienta probada y recomendada por ONU-SIDA y, lógicamente, por el Plan Nacional sobre el SIDA. Pero nada de esto se puede hacer si no trabajamos en objetivos que combatan la discriminación y el estigma. También están identificados dentro de la estrategia de ONU-SIDA, y aquí quiero hacer referencia a un pacto social que se presentó en el Ministerio de Sanidad en noviembre del 2018, que enmarca el trabajo del Acuerdo de Consejo de Ministros, el Pacto Social por la No Discriminación y por la Igualdad de Trato asociada al VIH. Tiene diferentes elementos a los que yo no me voy a entretener por cuestión de tiempo. Sí quiero hacer referencia a que tenemos un blog, os podéis sumar. Sé que la FEM ya forma parte del Pacto Social y que muchos ayuntamientos también lo han hecho a nivel individual. Quiero contaros que una de las actuaciones que hemos abordado en el marco de este Pacto Social, el Acuerdo de Consejo de Ministros, hemos revisado todas las oposiciones, las convocatorias de empleo público, revisando que el VIH, así como psoriasis, diabetes y enfermedad celíaca, dejen de ser causas de exclusión, causas médicas de exclusión de acceso al empleo público. Eso ha sido un trabajo conjunto con la comunidad, con todos los ministerios que veis aquí representados, dirigidas por la Dirección General de Función Pública, a la que desde aquí quiero dar las gracias, y que lógicamente es un trabajo que vamos a continuar desarrollando. El viernes pasado, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, escenificó
la firma que se ha hecho de un convenio entre el Ministerio de Sanidad, la Universidad de Alcalá y la coordinadora estatal frente al SIDA, CESIDA, donde vamos a desarrollar una serie de acciones que van encaminadas en este pacto social por la no discriminación e igualdad de trato, y uno de los elementos que vamos a hacer es analizar normas jurídicas vigentes en el ordenamiento jurídico español, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, como a nivel municipal, que discriminan o limitan los derechos de las personas con VIH. Esto lo vamos a hacer en colaboración con los ayuntamientos, lógicamente, pero tenemos ejemplos sorprendentes, como en algunas ciudades en España, ser portador de VIH es un criterio de exclusión para obtener una licencia de taxi. Por lo tanto, son ese tipo de normas y de elementos de discriminación que siguen enraizados sin que muchos seamos conscientes, porque muchas de estas discriminaciones se heredan sin que seamos plenamente conscientes, pero tenemos que identificarlas y eliminarlas. Quiero poner en conocimiento realmente, valor no es el mejor término, en conocimiento, el dato del aumento de las infecciones de transmisión sexual en España. Fijaros en las gráficas de abajo, en el verde más oscuro infección gonocócica, en el verde más claro sífilis. Veis un aumento claro desde el año 2001 que aumenta de forma mucho más significativa en el año 2013. Las infecciones de transmisión sexual en España en general, así como en los países de nuestro entorno de la Unión Europea, están aumentando. Y quiero compartir con vosotros estos datos del Reino Unido, de los países que tienen mejores sistemas de vigilancia epidemiológica, y los datos de evolución de gonorrea en el grupo A, en la gráfica A, y de sífilis en la gráfica B. Y son datos de todo el siglo XX. Y vais a ver cómo en los periodos posteriores a la Primera Guerra Mundial y la gripe española observamos aumentos de gonorrea que se acompañan posteriormente de una disminución, pero vuelven a repuntar después de la Segunda Guerra Mundial, con una importante disminución por el descubrimiento de la penicilina. Sin embargo, durante la década de los años 60 y 70 hay cambios generales en el Reino Unido, por supuesto, sobre conductas sexuales que se asocian a aumentos de gonorrea y que a raíz de la aparición de la epidemia del VIH hay un cambio comportamental muy importante que da lugar a prácticas de sexo seguro en la población y una disminución de los casos de gonorrea. Sin embargo, el descubrimiento del tratamiento antirretroviral para el VIH a partir del año 1996 hace que de nuevo vuelva una relajación en las conductas sexuales con un aumento de la gonorrea. Las tendencias para sífilis son muy parecidas. ¿Qué nos quiere decir? Como comentaba la directora general de Salud Pública, hemos observado incrementos de infecciones de transmisión sexual después de las crisis políticas, sociales y sanitarias a lo largo de la historia, y os recojo aquí una fotografía de un artículo que he leído este fin de semana en un periódico, un poco también sensacionalista, pero da un poco una idea de los elementos de proactividad que tenemos que poner en marcha y que hacíamos referencia antes. Después de con la llegada de la dictadura, con la llegada de la democracia a España después de la dictadura, estas imágenes nos recuerdan a lo que fue la epidemia de heroína, fundamentalmente en nuestras ciudades, pero no solo en el ámbito urbano, y también todo lo que fue los años finales de los 70 y finales de los 80 en términos de consumo de todo tipo de drogas y de prácticas sexuales. En el año 1994, España se convierte en el país de Europa con la mayor tasa de casos de SIDA de toda Europa, alcanzando la cifra escalofriante de 7.354 casos de SIDA en ese momento. En naranja en esta gráfica tenemos los casos de SIDA y en azul las muertes por SIDA en España, que alcanzan un pico en el año 95 y que disminuyen ambos, SIDA y casos de muerte por SIDA, después de la introducción de los tratamientos antirretrovirales. El SIDA fue responsable de la mortalidad de una proporción muy elevada
de jóvenes, de hombres y de mujeres. En esta gráfica, y por cuestión de tiempo no me quiero entretener, pero el redondelito que os señalo entre las dos gráficas indica la diferencia en la mortalidad en hombres arriba y en mujeres abajo, tasas de mortalidad incluyendo SIDA y excluyendo causas de muerte por SIDA. La muerte por SIDA fue consecuencia de la epidemia de heroína en esta gráfica amarilla y que vemos que llegó a España con la muerte del dictador Franco y la llegada de la democracia. A continuación, y como consecuencia de esta epidemia de heroína, tuvimos una epidemia vinculada y asociada de nuevos diagnósticos de VIH que se asoció a nuevos diagnósticos de SIDA. Sabéis que entre la infección y el desarrollo de SIDA pasa un tiempo aproximadamente de 10 años, pero lo que quiero poner de manifiesto es cómo el incremento de personas con metadona y de personas en intercambio de programas de jeringuillas llega bastante más tarde. Por lo tanto, las respuestas llegaron tarde y lo que queremos con este seminario es poner en valor la necesidad de ser proactivos y que las respuestas lleguen cuando tienen que llegar. No he puesto datos de ayuntamientos y datos municipales de la vigilancia epidemiológica de VIH. Tenéis datos extraordinarios en vuestros municipios. Solamente destacar que el VIH en España, como en la mayor parte del mundo, es un problema de salud urbana. Son las comunidades autónomas con grandes municipios, fundamentalmente en Madrid y Cataluña, no exclusivamente, pero son las ciudades las comunidades con ciudades más grandes, donde la carga de enfermedad y la tasa de nuevos diagnósticos y de personas que viven con VIH es mucho más alto. Los problemas asociados al VIH son complejos. Existen nuevas formas de consumo de drogas. Conoceréis el problema de salud pública que es el chemsex, el uso sexualizado de drogas, y que de nuevo es un fenómeno fundamentalmente urbano que se ha mantenido también durante el periodo durante 2020 y durante la pandemia de COVID, para el que hacen falta soluciones complejas y ambiciosas, y pongo en valor el trabajo en profilaxis preexposición que estamos haciendo en colaboración con todas las comunidades autónomas y la sociedad civil y la Sociedad Interdisciplinar del SIDA, SEISIDA, desde el Plan Nacional sobre el SIDA, en un tratamiento de infección combinada, de prevención combinada, perdón. Desde el Plan Nacional sobre el SIDA, cuya memoria está disponible en la página web del Ministerio de Sanidad, trabajamos con muchísimas instituciones y hasta este año hemos trabajado con la FEM menos de lo que nos hubiera gustado. Estamos realmente muy contentos de estar hoy en este seminario. Creemos que es el principio de una colaboración que es fundamental para todos, y termino aquí dándole de nuevo las gracias a Luis por su liderazgo y su apoyo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julia, por tu intervención. Veo que algunos asistentes están planteándonos preguntas por escrito. Yo lo que os pediría, por favor, es que cuando formuléis las preguntas se las formuléis en el capítulo de todos, porque yo no puedo visualizar y mis compañeros de organización me están trasladando algunas preguntas. Para agilizar la sesión, vamos a continuar con el programa. Hay un par de preguntas dirigidas a ti, Julia. Yo las vamos a dejar para el final, sobre todo para que yo también las pueda visualizar con más claridad, porque me las están pasando por otros medios que no son el chat. Entonces, aquellos que queréis formular preguntas, os vuelvo a insistir, por favor, que las pongáis en el chat y que sean públicas para todos, para luego yo poder trasladarla a los ponentes. Vamos a hablar ahora de un programa que es básico y que está enmarcado en la lucha contra el SIDA a nivel global, ¿no? Y es la iniciativa Fast Track Global. Tenemos con nosotros a Gonzalo Lobo, que es el director regional del Fast Track Cities en Europa y de IAPAC, y que nos va a hablar de este programa. Gonzalo, tienes la palabra. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Que intentaré hablar en español, pero ya lo sabes que me puedo quedar para el portuñol, ¿no? Gemma, ¿que puedes pasar la presentación, por favor? Sí, Sandra, por favor, pásame para compartir.
Entonces, el IAPAC es la Organización Internacional para, es el miembro técnico y también el miembro, uno de los miembros fundadores de la iniciativa Fast Track Cities, juntamente con el programa ONU-SIDA y también UN Habitat y la ciudad de París. En 2014, 16 ciudades han adherido a la iniciativa Fast Track Cities en París y se han comprometido a alcanzar los objetivos previstos en la estrategia del programa del UNO-SIDA. Como muchas cosas han sido aclaradas hasta ahora y hasta hoy teníamos la cuarta versión de la Declaración de París listada que ya reflecte los objetivos de la nueva estrategia del ONU-SIDA. Como puedes ver, hasta 2020 teníamos los 90-99, pero ahora hasta 2025 tenemos los 95-95-95 y además tenemos más objetivos, pero la declaración no va a contemplar estos objetivos totalmente en su versión escrita. Esto porque creemos que teníamos que ser claros en cómo transmitir los objetivos y también para los municipios es muy difícil conseguir monitorar los diferentes objetivos como la prevención combinada, como la prevención para las mujeres específicamente, por eso no estamos a contemplar. Y creemos que la iniciativa también, una de las cosas buenas que lo trae es ser transparente, armonioso para todos los miembros que están trabajando en el VIH. Por eso creemos que hasta 2014 las personas estaban trabajando, pero con diferentes objetivos. Ahora están todos trabajando para lo mismo. Y creo que esto es una de las mejores cosas que la iniciativa nos ha traído. Próximo. Entonces, tenemos que mirar para além más adelante de los 95, 95, 95 y la declaración en la versión revisada también contempla tuberculosis y las hepatitis virales. Son dos adiciones que han sido hechas posteriormente hasta después de 2014. Próximo. Esos son los parceros, los socios principales y que han creado la iniciativa. Y y como ha sido dicho, la iniciativa viene a traer que salga de los ministerios para los municipios y para la respuesta urbana, que donde hay más concentración de casos de VIH. Próximo. Para tener una visión global de la iniciativa, aquí tienen el mapa de las actuales Fast Track Cities en el mundo. Como puedes mirar, tenemos muchas ciudades en Europa, muchas ciudades en África y también en la América del Norte. Y no tenemos tantas ciudades en el norte de África. Y también en la Asia, porque lo que creemos es que como la declaración tiene declarado que los derechos de la comunidad LGBTQI tienen que ser salvaguardados. Creemos que esto es una razón porque los países en Norte de África y países con una cultura más musulmana no han firmado la Declaración de París. Pero
Eso no quiere decir que no están trabajando en el VIH. Después, en el próximo, en España, lo que hemos mirado es que tenemos hasta hoy 15 ciudades que han o firmado la Declaración de París o tienen una moción aprobada por el municipio para trabajar en las Fast Track Cities. Y estamos también intentando que 3 ciudades van a firmar la Declaración de París. Son, por un lado, las regiones autónomas, porque creemos que también por una razón de estigma que es muy importante, y también la ciudad de Vigo, que es una ciudad que queremos que también se junte a la iniciativa Fast Track. En noviembre de 2019 hemos organizado el primer workshop de ciudades españolas en Sevilla y hasta hoy no tenemos más, no tenemos llevado, perdón, no hemos hecho más ningún workshop en España. Nos gustaríamos de hacer un en 2021 físicamente, pero no sabemos cómo podemos, si lo podemos hacer hasta ahora. Próximo. Entonces, ¿qué pueden esperar de IAPAC? Lo que intentamos es, y lo que hemos visto con diferentes países, es que cada país tiene su organización del sistema de salud. Y, por ejemplo, en la Europa del Este tenemos una grande participación del municipio en la respuesta para las cuestiones de salud. Ya no vimos lo mismo para las ciudades de Portugal, de España, de Francia, de la Europa Central, y porque esto es responsabilidad del Ministerio de la Salud. Pero lo que intentamos hacer es que los municipios, las ciudades, tengan la primera estimación del primer 90 para su ciudad. Hemos hecho este trabajo con el Ministerio de la Salud en Portugal, y lo que hemos mirado es que, sin embargo, que Portugal ha atingido los objetivos de los 90-90-90, cuando miramos hasta el nivel de la ciudad, entonces vemos que 2 ciudades no han alcanzado los objetivos y están muy lejos de alcanzar los objetivos, hasta 12 puntos porcentuales, hasta 5 puntos porcentuales. Por eso, sin embargo, que Portugal ha alcanzado los objetivos de universidad en cuanto país, no lo verificamos al nivel de la ciudad. Después, lo que podemos hacer, nosotros organizamos workshops y conferencias. Intentamos siempre, y Jorge ha participado en el workshop de Portugal, que las ciudades se interconecten, que vean los mejores ejemplos que están hechos en diferentes países y ciudades, y también providenciamos soporte técnico como hemos hecho para la estimación del primer 90 para las ciudades portuguesas. Además, también intentamos que nuestros financiadores también financien las ciudades y las organizaciones locales para desarrollar sus actividades, y también hacemos la hermanización de ciudades. Por eso, si hay ciudades que tienen un perfil epidemiológico o que ya trabajan juntas, entonces intentamos que haya una iniciativa conjunta por las Fast Track Cities en ambas ciudades. Próximo.
Aquí tienen nuestros contactos y esta es la equipo de Europa para el IAPAC. Muchas gracias por la invitación a todos. Muchas gracias, Gonzalo, por tu intervención. Me parece un programa muy interesante y ahora vamos a ver cómo está la iniciativa Fast Track Cities en España y la va a presentar Jorge Garrido, que es el director ejecutivo de Apoyo Positivo. Jorge, tienes la palabra. Perdonar que no podía poner el micro con la presentación a la vez. Ahora sí. Bueno, aprovecho para ir dando las gracias a todo el equipo de la Federación y al Plan Nacional del SIDA por la iniciativa, por querer tenernos a todas las personas involucradas en la respuesta al VIH de España en esta jornada. Disculpa que la pongo desde el principio. Especialmente porque la iniciativa, como estamos viendo, surge a nivel internacional, desde de un partner como es IAPAC, al que también tenemos que agradecer, sobre todo desde Apoyo Positivo, desde el entorno comunitario, el que esta visión estratégica no solo la aplicaran desde ONUSIDA y desde IAPAC hacia las administraciones públicas, que evidentemente deben ser las prioritarias en liderar la respuesta al VIH-Sida en nuestras ciudades, sino también al entorno comunitario, ¿no? Viendo la importancia precisamente de involucrar a los diferentes agentes y el poder que tenemos desde las comunidades y desde los recursos de respuesta al VIH y la salud sexual en avanzar y dar los pasos necesarios para algo que, sobre todo, tiene que quedar muy claro en esta reunión y ya lo hemos ido diciendo, ¿no? Que es que acabar con el VIH en un periodo de tiempo corto es posible y si no lo realizamos es porque o bien no tenemos la voluntad para hacerlo o bien no estamos utilizando las herramientas de la forma adecuada. Sin embargo, sí que se están haciendo muchas acciones y al final del día esta iniciativa lo que hace es juntarlas y convocarlas en torno a una estrategia común, algo que es muy importante también para nosotras, las comunidades, para entender precisamente el VIH más allá de la vivencia directa, sino como una pandemia y como una realidad de salud pública. Agradecer, por lo tanto, a la FEMP que inicie este camino, porque creemos que es muy importante y encaja en muchas de las estrategias que tenéis, como lo que hemos hablado de las ciudades saludables, municipios orgullosos. Hay muchas iniciativas porque trabajáis en red que son la base en la que podemos construir una nueva iniciativa más y porque además es el espacio lógico, ¿no? Las grandes epidemias y la del VIH se está sucediendo en esos núcleos urbanos, especialmente en núcleos urbanos grandes, pero también y tiene un impacto local, ¿no? Especialmente por como hemos hablado muchas veces Julia y yo, y el Plan Nacional y desde Apoyo Positivo de IAPAC, porque muchas personas más vulnerables a la infección precisamente no están únicamente en las grandes urbes, también están en espacios pequeños. A veces abandonan estos espacios pequeños para ir a las grandes urbes, no solo por ocio, sino para poder vivir esa libertad de derechos sexuales y de identidad. Y esto hace que, como ocurre en el COVID que estamos viviendo, la epidemia es una cosa de salud pública y común a la que dar respuesta, no solamente desde las grandes ciudades, sino desde cualquier núcleo urbano o impacto local que pueda tener dicha epidemia. Y esa estrategia y esa red es la que se empezó a mostrar ya en el 2019, como os contaba Gonzalo, con una foto que os traigo aquí que creo que es bastante especial y única desde hace muchos años en la respuesta al VIH-Sida, que es el encontrarnos a diferentes agentes de la administración pública, clínicos, representantes de empresas que dan respuesta también al VIH-Sida, asociaciones y movimientos comunitarios, la universidad, es decir, diferentes agentes en un mismo espacio implementando una estrategia común, que es al final un poco ese objetivo que está cumpliendo la Declaración del París y la estrategia de ONU-SIDA. Como os comentaba Gonzalo, la iniciativa en España surge principalmente desde el entorno comunitario, algo que es algo bastante diferente a lo que es el contexto mundial de la Fast Track. Normalmente suelen ser, como en el caso de París, las alcaldías las que toman esta iniciativa y convocan tanto la firma para llegar al acuerdo o compromiso como a un grupo de trabajo. Sin embargo, en España fuimos el entorno comunitario quien dinamizó
y se acercó a las administraciones públicas para hablar de esta estrategia. Y esto es algo que muchas veces sucede y puede estar pasando incluso con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay muchos compromisos y muchas iniciativas que al final son estrategias claras de cómo conseguir las cosas que firmamos, pero no bajamos, ¿no? No bajamos de esa teoría o del marco teórico, especialmente desde lo que es el marco estatal a las comunidades autónomas y ciudades. Y es necesario que os lleguen todas estas estrategias y recursos que estamos alrededor para poder implementarlas. La primera ciudad en declarar Fast Track fue Sevilla y la siguieron otras ciudades como Madrid y Torremolinos, en las que ya hay un acuerdo firmado y distintos escenarios que os contaré a continuación, porque también os pueden dar un poco de luz para decir qué hago yo desde mi ciudad, desde mi ayuntamiento, si es un espacio pequeño, aunque creo que la intervención que se ha hecho de inauguración desde la FEMS ha dado muchas líneas precisamente de cómo desde un ayuntamiento o una ciudad se puede abarcar la salud sexual y la respuesta al VIH, ¿no? Otras ciudades han iniciado el proceso, como también os contaba Gonzalo, y sobre todo también nos hemos encontrado muchas ciudades que están dispuestas a ello, que en cuanto han conocido la iniciativa han querido unirse y a lo mejor han solicitado a IAPAC ese compromiso o han firmado la Declaración de París sin saber muy bien qué hacer a partir de ahí, ¿no? Que es un poco lo que también os queremos mostrar en esta pequeña intervención y que os sirva de guía para los siguientes pasos en esta estrategia. El primer ejemplo que os traigo es el de la ciudad de Sevilla, ¿no? Sevilla es un ejemplo de formulación de esa estrategia Fast Track, precisamente porque desde un primer momento el ayuntamiento, tras ser instado y convocado por la comunidad de respuesta al VIH, la sociedad civil de esta estrategia, tomó la iniciativa, lo tomó como un compromiso propio e implementó un plan de trabajo en el que ha contado con todas las partes necesarias y responsables en la respuesta al VIH. Desde el grupo Fast Track podéis encontrar en él, y algunas personas están presentes de oyentes, a la sociedad civil, a la universidad, como os comentaba antes, al sistema de salud, a los especialistas y sobre todo al ayuntamiento, algo que es clave en una estrategia de este tipo. Muchas veces ya no solamente es un tema de recursos, ni siquiera recursos económicos, sino de poner a las personas adecuadas en el lugar adecuado, y eso lo puede hacer mejor una institución que si lo hacemos desde una ONG o si lo hace un grupo de médicos desde un recurso de salud. Esa es la institución, esa es la labor de la institución, abrir esos espacios para que precisamente distintos expertos y expertas podamos avanzar en las estrategias para un bien común como es la erradicación del VIH-Sida y la atención de la salud sexual en nuestros espacios. Importante destacar no solamente el cúmulo de actividades que han ido realizando en el Fast Track de Sevilla, sino la implicación del entorno educativo a través de la universidad, precisamente por la implicación que comentabais, ¿no? Por cómo podéis llegar también desde los ayuntamientos y ciudades a ese sector educativo, a esos colegios e institutos donde la prevención en salud se tiene que hacer para el VIH y la salud sexual, pero también para muchos otros factores alrededor, ¿no? No simplemente ver el VIH clínico, sino también todo lo que hemos ido hablando un poco del estigma y la discriminación. Se encuentra el Fast Track de Sevilla en implementación de ese plan estratégico por una Sevilla libre del VIH 2018-2022, en el que incluyen actividades como muy variadas, desde un plan de respuesta a las infecciones de transmisión sexual específico, a exposiciones en el ámbito público, como estáis viendo en la fotografía, organizada en colaboración con el Grupo Fast Track y liderada por ADARA, que fue la ONG que movió y lideró junto con el ayuntamiento la iniciativa en Sevilla. En definitiva, una serie de actividades, sobre todo no solo para dar respuesta a nivel clínico y técnico al VIH, sino esa respuesta global integral que hablamos que es necesaria para acabar con él, y siendo el VIH y la salud sexual visible en la ciudad. Algo que, a pesar de que hemos visto que en los planes de salud pública y los ayuntamientos tienen esa responsabilidad de abordarla, no siempre es así, ¿no? Aquí me gustaría recordaros que España es un país que tiene aproximadamente unas 12-13 clínicas o recursos de salud sexual especializados frente a más de 100 que existen en Inglaterra. Esto es porque, a pesar de que están esos planes, existe todavía una discriminación y un estigma que frena la implementación no solamente de recursos específicos, sino de formaciones específicas a los responsables que puedan ejercer estas labores en distintos recursos sobre la diversidad de la sociedad, sobre las comunidades más vulnerables a estas infecciones y demás. Otro de los elementos a destacar en el Fast Track de Sevilla es el apoyo que el ayuntamiento directamente está haciendo a un recurso especializado precisamente de salud sexual, como es el Checkpoint ADARA, en el que se implementa un modelo más comunitario de acceso a la salud sexual, más cercano a la realidad de las personas y no tanto enfocado únicamente en el diagnóstico, acceso, tratamiento y eliminación o cronificación de una de estas infecciones, como puede ser la del VIH, sino también al abordaje de la salud sexual integral en la persona, ¿no? Las necesidades más allá
del VIH clínico que hablamos, porque después de casi 40 años de pandemia sabemos que el VIH no solo impacta a nivel clínico, ¿no? Tienen una cascada de tratamiento actualizada, algo que es importante, como hemos visto, nos lo comentaba Gonzalo, una cosa puede ser los porcentajes que tenga España como país en el cumplimiento de esa estrategia del 95-95-95 y luego hay que ver cómo a nivel comunitario de las regiones están esos porcentajes, porque evidentemente una región que tenga mayor tasa de infecciones, si no alcanza esos porcentajes, tiene mayor impacto que otra que no tenga apenas infecciones si no llega a esos porcentajes. Es decir, en general hay que bajar esa estrategia ministerial a las comunidades autónomas y ver en qué situación estamos para que juntas podamos avanzar en distintas estrategias que frenen la infección y mejoren la calidad de vida de las personas infectadas, porque no todo es diagnosticar y dar el tratamiento, sino seguir ese camino de calidad de vida para las personas que viven con VIH, ¿no? Mejoras que demandaban desde el Fast Track, algunas comentamos, pues más recursos, financiación, sobre todo en temas específicos de salud sexual, específicamente porque nos encontramos también con reducciones de los recursos públicos para estas áreas, especialmente porque la COVID ha sido un impacto y, como decimos, no se ha frenado la salud sexual, sino, como habéis comentado precisamente con las distintas crisis, en los distintos recursos tenemos hasta mayor número de detecciones tanto de VIH como de otras infecciones de transmisión sexual y de aumento de otras problemáticas como el uso sexualizado de drogas o el chemsex. En definitiva, necesitamos, como se dice como reclamación de ese Fast Track, mayores políticas públicas para abordar todos estos puntos. Otro ejemplo que os traigo, que es un poco diferente en cuanto a estructura, pero que os puede iluminar de alguna manera a las ciudades que sois un poco más pequeñas, es la ciudad de Torremolinos. Como decía, no todo el núcleo urbano de VIH es en gran ciudad, sino que también hay espacios pequeños en los que por distintas circunstancias de la ciudad aglutinan a personas de las comunidades más vulnerables a la infección, como es el caso del colectivo LGTBIQ, y Torremolinos es una ciudad que históricamente ha albergado, como otras ciudades de España, a mayor número de personas de esta comunidad. Y es un ejemplo de intervención de la Fast Track porque, a pesar de ser una ciudad de aproximadamente 80.000 habitantes, recibe numerosas visitas a lo largo del año de personas no solamente españolas, sino extranjeras, que vienen a disfrutar de un ocio en un entorno precisamente más amigable para la diversidad. Esto hace que, lógicamente, como puede pasar ahora mismo si valoramos el COVID y los desplazamientos que se están haciendo en las distintas épocas del año, cuando se abren las medidas, como pudiera ser en Navidad, etcétera, esto al final impacta en un cambio en las tendencias de las infecciones y hace que una ciudad como Torremolinos, que es pequeña, tenga un impacto por una epidemia como el VIH-Sida tan grande casi como el de una ciudad mucho mayor y que tenga también una iniciativa que tomar, ¿no? A dar respuesta. De este modo, desde Apoyo Positivo, tuvimos claro que incluso más que la propia ciudad de Málaga, Torremolinos era un punto a trabajar directamente en la respuesta al VIH-Sida y que sirviera de red en la región de Andalucía que corresponde a Málaga para ayudar a frenar el VIH y a acabar con él, ¿no? En estos años lo que hemos hecho es trabajar junto al Ayuntamiento en un modelo de estrategia en el que también se incluye una priorización por un recurso especializado de salud sexual en coordinación con todo el sistema de salud, en el que no solamente proporcionamos diagnóstico y cribado de diferentes infecciones de transmisión sexual, como os contaba con el caso de Sevilla, sino que además coordinamos cohortes de personas en tratamiento preventivo, en PrEP, siendo, por ejemplo, en el caso del Fast Track de Torremolinos y Casa, el segundo recurso que deriva en Málaga y con la segunda corte más grande de personas en este tratamiento preventivo. Es igualmente un equipo multidisciplinar el que se ha formado y, de hecho, hemos hecho distintas acciones, no solamente en esa línea de prevenir, tratar, diagnosticar, tratar y conseguir la indetectabilidad o la carga viral inmunizada o indetectable para todas las personas que estén en tratamiento, sino que además nos hemos acercado mucho a la sociedad. Nos han hecho muchas campañas igualmente a pie de calle y se ha intentado trabajar en un equipo multidisciplinar que no solo ha aglutinado los primeros agentes que se pueden imaginar, sino también a cuerpos de seguridad de la ciudad para cuando se celebra determinados eventos, por ejemplo, de estas comunidades, como puede ser el Orgullo, para que tuvieran mayor prevención, conocimiento y abordaje de todo esto de una manera conjunta, sin estigmas y sin discriminación. Actualmente se está terminando de desarrollar el plan estratégico y igualmente algunos de los puntos de mejora
estaría en ese apoyo institucional, no tanto localmente como Torremolinos, sino desde otras ciudades de alrededor y otros espacios y ayuntamientos para poder utilizar precisamente un recurso como el checkpoint de Casa Torremolinos como eje de la respuesta sexual junto con el sistema de salud público y los recursos que actualmente existen. Y como tercer ejemplo os traigo la ciudad de Madrid, por distintos factores. Por un lado, porque quizá por peso es la ciudad que mayor número de infecciones y por lo tanto mayor peso tendría que tener en la iniciativa, ¿no? Es una ciudad que aglutina mucha población de las comunidades afectadas, a muchas personas que viven con VIH, como os comentaba antes, no solamente porque sean de Madrid, sino porque incluso en muchos casos hay personas que vienen a Madrid porque tienen VIH y sienten que viven con más libertad y mejor en una gran ciudad su infección, no solo por el acceso a recursos de salud, sino también por la libertad que permite un núcleo urbano grande en ocasiones, pero se enfrentan a otros problemas. Por ejemplo, la problemática del chemsex y el uso sexualizado de drogas en una ciudad como Madrid es mucho más grande, va muy conectada con lo que comentabais antes y comentaba Eduardo de la problemática de soledad en la gran ciudad. Imaginaros personas que de por sí tienen que, o el motivo para romper su ciudad de origen pueda ser una orientación del deseo, una identidad de género diferente o el haber tenido una infección por VIH o se movilicen a esas grandes urbes, hacen que rompan muchos de sus lazos personales, familiares y que muchas de estas cosas sean un problema más grave aún por la soledad en la gran ciudad. Y retomo aquí unas palabras que ha dicho antes Pilar Aparicio y que habéis recogido los demás, ¿no? Que durante las crisis se produce un aumento de infecciones, pero sobre todo también se produce durante las crisis personales. No solo hay que tener en cuenta esas crisis sociales. Y si una persona tiene un problema de adaptación social porque ve vulnerada su identidad, su orientación del deseo o cualquier otra condición, hay que empezar a valorar todos estos factores de riesgo, es decir, cómo la sociedad tiene un punto más allá de simplemente el diagnóstico, sino el tratamiento en general de la diversidad, porque afecta luego en muchas de las prácticas que tenemos y que nos exponen a un problema de salud personal y pública, como puede ser el VIH, como puede ser el chemsex, etcétera. De hecho, el chemsex, por su problemática, se incluyó dentro de la estrategia de Madrid, que lo que se ha hecho es analizar a través de una hoja de ruta para ver qué líneas más interesantes poder abordar y está pendiente de revisar y publicar el plan estratégico que se casi terminó en 2019. Sí es cierto que a diferencia de las otras dos ciudades, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, el empuje viene desde Madrid Salud, precisamente un departamento que ha estado constituido desde hace mucho tiempo en pro de esa salud sexual y comunitaria y pública. Sin embargo, el apoyo político es casi nulo, ¿no? Nos encontramos con un problema de base ahí, ¿no? Al final, el que estéis aquí, el que muchos alcaldes y alcaldesas estéis apoyando y simplemente dando el contexto de este tipo de reuniones, espacios de trabajo, hacen que las cosas funcionen con mayor facilidad, ¿no? Y que sea esa estrategia común. De esta manera, una ciudad cuando se acerca a esta estrategia y dice, bueno, si es una de mis líneas, como habéis mostrado como ayuntamientos y entidades locales, el trabajo en la salud preventiva, en la salud sexual, pues de alguna manera quiero unirme, ¿no?, a esta estrategia. Ahí están más o menos esos pasos, que no los hemos comentado detenidamente, pero es prácticamente el contactar con AYAPAC, y AYAPAC lo que hará es, bueno, pues comentaros el resto de pasos que es establecer ese grupo Fast Track, el desarrollar una estrategia basada en ese análisis y un plan estratégico en función de la ciudad sobre qué cosas se pueden hacer, qué recursos o qué actividades se están desarrollando ya y cómo combinar todo eso en un plan ejecutivo o operativo para acabar con el VIH, otras infecciones de transmisión sexual, y yo pondría mucho el énfasis en la discriminación y el estigma de las comunidades afectadas, porque hay una correlación que después de tantos años de respuesta al VIH-Sida no podemos obviar y se está diciendo todo el rato. Si no conseguimos con todas las herramientas que tenemos frenar el VIH es por una cuestión de estigma, porque todavía no se da la información adecuada en los recursos que puedan estar dando respuesta al VIH-Sida con respecto a diferentes cosas, ¿no? Como respecto a la diversidad, con respecto al tratamiento de profilaxis preexposición y muchos otros factores. Hay que hacer un esfuerzo en actualizarnos como profesionales dentro de las áreas específicas de salud sexual, en hacer los recursos más accesibles y amigables y en trabajar esa salud sexual de una manera integral más allá de las infecciones, ¿no? Y esto lo pone muy claro NUSIDA en su estrategia. Antes, lo primero que pone antes de acabar con el SIDA o VIH es acabar con las desigualdades. No todo el mundo tiene la misma oportunidad de acercarse a un recurso sanitario, ni las mismas habilidades.
ni siquiera muchas veces el mismo lenguaje, ¿no? Hay muchas personas migrantes que se ven afectadas también por esa vulnerabilidad por estas pandemias y el acceder a un sistema de salud muchas veces, y más ahora con la COVID, puede ser un problema. Nuestro objetivo dentro de esta estrategia, en este nuestra nueva visión hacia el 2025, pero sobre todo al 2030 para acabar con el VIH, es maximizar esos recursos y su acceso, derribar esas barreras, sobre todo en cuanto a discriminación y estigma, y proporcionar y mantener respuestas al VIH eficientes que sean integradas, y esto también lo habéis comentado, en distintos. Muchas veces no es un punto más en muchas de las acciones de prevención y acceso a ese pack preventivo ¿Tienes combinado que es problemas? tan Se te va la necesario. voz. ¿Ahora? Jorge, ¿tienes algún problema? Ahora. Ahora ha vuelto, ¿no? Perdón, se debe ser algo de la cobertura. Decía eso, que es importante mantener esa respuesta al VIH eficiente e integrarla en distintos niveles del sistema de salud, que muchas veces no es necesario rizar el rizo ni invertir mucho más dinero, sino ver todas esas iniciativas que ya se están haciendo, ver dónde podemos poner la voz del VIH y la salud sexual en otros recursos del sistema de salud, del sistema educativo, del sistema social de nuestras ciudades, y aúna lograr el objetivo que es posible. No lo digo yo, lo dice el mundo científico. Por último, os traigo esas demandas que salieron de la reunión nacional que hubo por primera vez, ¿no? de ese espacio que AIAPAC organizó a nivel nacional con todos los fast track, por parte precisamente de los participantes y las participantes, que eran esas ciudades que en distinto nivel habían firmado la estrategia, pero también mucha administración pública, representante político. Por un lado, necesitamos una respuesta multidisciplinar a la pandemia del VIH, que pone lo que está haciendo AIAPAC y la estrategia de Fast Track, ¿no? Pero para ello necesitamos un mayor compromiso público, político y común, al margen de cualquier tipo de ideología o cualquier tipo de espacio. La salud pública y el VIH nos afecta a todas las personas de la misma manera, y esto precisamente tiene un objetivo, es una respuesta que hagamos de la mano. Por otro lado, ya se está trabajando, como os decía, en muchos niveles y a sentarnos en una mesa de trabajo común con esos objetivos comunes. Poner nosotros cuando vamos por que esas iniciativas internamente y compartirlas, ¿no? De hecho, aquí pondría en valor que el modelo de las Fast Track Cities que se está llevando en España, como también comentaba Gonzalo, es un modelo que se ha llevado a otros países para ayudar precisamente a cómo liderar e iniciar esta estrategia localmente, como ha pasado pues, en Glasgow, que fuimos, o en otros espacios de trabajo como hemos estado en Portugal. Hacemos las cosas bien a nivel micro y casi meso, pero necesitamos coordinarnos un poco en el macro para dar valor a esas buenas prácticas y mejorar y afinar todas las que hagamos a nivel local. Hay que poner los esfuerzos en la prevención. Llegamos muy bien, como vemos, al tratamiento y a la indetectabilidad, pero necesitamos adelantarnos a esos diagnósticos tardíos y, sobre todo, enfocar la prevención como algo integral, ¿no? Y algo muy individualizado en la persona. Tenemos una gama de metodología preventiva ahora mismo para el VIH y otras infecciones de transmisión genital, y es lógico que apliquemos esas medidas de una manera personalizada. Esto no puede ser ya nunca más sopa para todas las personas, porque cada persona tiene al final una forma de desarrollarse en su salud sexual y erótica y está dentro de sus derechos sexuales y reproductivos, y teniendo estas herramientas lo que no puede haber es un bloqueo de acceso a la pastilla preventiva como existe en España, con colas y listas de espera de más de 700 personas, porque eso son nuevas infecciones, precisamente por como lo ha contado Julia, que se dan o que se convierten en pocas semanas, ¿no? Necesitamos esa coordinación nacional y esa implementación de las distintas redes que tenemos para trasladar esta información preventiva, de tratamiento, de acceso a los cuidados del sistema de salud, pero también de lucha contra el estigma y la discriminación, porque es una responsabilidad además de todas partes y en la que tienen que participar distintos agentes de respuesta. Y además queremos destacar aquí que precisamente en un momento como el que estamos viviendo ahora con la situación de la COVID-19, el VIH se muestra como lo que es y como Fast Track
y la Declaración de París y UNICIDA establecen en su redactado, ¿no? El VIH es un modelo necesario de transformación social. La experiencia de respuesta al VIH todos estos años al lado del sistema clínico, al lado de las administraciones y el entorno comunitario, lo que ha construido es una manera de adelantarse, de observar a las pandemias de una forma transversal e integral, de poner en la mesa diferentes agentes para dar una respuesta, y ese modelo que ha dado el VIH, que ha dado frutos a todo lo que estamos trabajando ahora, a pesar de no haber acabado con la pandemia, está ayudando en una nueva pandemia como la de la COVID, con lo cual no dejemos atrás precisamente a una de las cosas más innovadoras a pesar de todo la tragedia que ha supuesto inicialmente en nuestra sociedad cuando arrancó, pero a la vez ha traído muchos elementos que son destacables, ¿no? Y el COVID también nos ha mostrado, como os decíamos previamente, que la salud sexual no ha parado con esa pandemia, sino que incluso, como se hablaba en otras crisis, puede haber aumentado. Y esto, sin duda alguna, viene a colación porque igual que se paraliza cualquier otra cosa, se han paralizado lo poco que había de recursos y de información y de acceso a los métodos preventivos para frenar estas infecciones y el VIH. Por lo tanto, que una pandemia de este tipo como es la COVID no frene algo que ya estamos a punto de conseguir, sino que se den respuesta de manera conjunta, que el COVID sea una oportunidad para poner otra vez de manifiesto y en una prioridad el VIH, y que lo abordemos además desde esa perspectiva que nos dice UNICIDA de trabajar el estigma y la discriminación, ya que lo que hay detrás de muchas de las infecciones y de muchas de las problemáticas en las gestiones de las infecciones de VIH y en esos nuevos diagnósticos recurrentes en España es un abordaje no adecuado de las comunidades y del estigma alrededor del virus. Nada más, dejaros esa frase precisamente a colación de lo que hablaba, ¿no? El miedo al estigma conduce al silencio y en el VIH-Sida el silencio es la muerte. Una oportunidad como esta hace que hablemos más de VIH y de salud sexual, y eso ya simplemente es una oportunidad para evitar en el futuro nuevas infecciones y hacer las cosas mejor. Muchas gracias a la organización y cualquier cosa estamos en el turno de preguntas. Muchas gracias, Jorge. Agradeceros a vosotros vuestra participación. Como ha dicho antes el presidente de la Comisión de Salud, bueno, esto es el inicio de esa vía rápida, ¿no?, del Fast Track Cities. Vamos a ver si podemos seguir impulsando estos proyectos, a ver si combinamos esta lucha contra el SIDA, con la lucha que estamos manteniendo contra la pandemia, incrementamos ambas y vamos saliendo ganadores. Quiero deciros que el tiempo que tenemos es un tiempo limitado también en el espacio digital, por desgracia para nosotros. Tendremos que acabar la sesión en 10 minutos y son muchas las preguntas que han llegado a la organización. Desde preguntas que hablan de la preocupación por el cierre de algunos centros de enfermedades de transmisión sexual en alguna ciudad, hasta preguntas como la educación puede incidir en el diagnóstico y en la prevención de la enfermedad. Yo voy a tratar de resumir alguna. Julia, tú eres una de las mayores destinatarias de las preguntas. Estoy seguro de que aquellas que no podamos contestar, seguro que las vas a poder contestar por escrito si te remiten a tu correo electrónico, al correo electrónico del Plan Nacional de SIDA, estas cuestiones. Hay varias informaciones que quiero daros. Las ponencias las vamos a subir a la página web de la FEN y previsiblemente también las podamos subir a la de la Red de Ciudades Saludables. No tengo tan claro que en la página web de la FEN podamos colgar el vídeo. Sí sé que posiblemente hoy salga una referencia a esta jornada y vamos a ver si vamos a estudiar a ver si podemos subir el vídeo completo a la página web de la Red de Ciudades Saludables, porque es la que más recursos. Lamentablemente somos una asociación de entidades locales y si las entidades locales tienen pocos recursos, Jorge, Gonzalo, la FEN tiene menos todavía, porque se nutre de los recursos básicamente de las entidades locales, ¿no? Entonces, voy a transmitirte 2 o 3 preguntas. Hay algunas que me parecen interesantes, ¿no? Hay una pregunta en concreto de Jorge Blázquez, del Consejo de la Juventud, que dice que si el nuevo perfil del paciente de ITS y VIH continúa siendo una persona joven, desde el Consejo de la Juventud consideran que si se plantea alguna estrategia para acercarse a las personas jóvenes, puesto que la media de afectados está en torno a los 32 años. La segunda pregunta también para Julia es de si se plantea
en concreto una recomendación para un uso crónico de la profilaxis, así como se plantea evitar también el contagio de otras ITS si se utiliza una estrategia que no está basada en la prevención primaria. En concreto, es necesario que la prevención primaria sea la base para la difusión de las ITS. Y la tercera pregunta, Julia, también se nos comenta qué medidas correctoras se plantean frente a todo esto por parte del Plan Nacional del SIDA. No sé si te las he preguntado muy deprisa. Sí, no, porque también las puedo leer en el chat. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos los ponentes y a ti. A ver, yo creo que recogiendo la pregunta de Ricardo Blázquez del Consejo de la Juventud, efectivamente, en el nuevo plan estratégico para la prevención y control del VIH y otras ITS hay acciones diferenciadas por edad para jóvenes y para mayores, que también hay una población que, por suerte, cada vez es más mayor y vive con VIH y que tiene mucho que ver con los recursos asistenciales, y es muy interesante el papel de los ayuntamientos en el apoyo a personas mayores, pero eso para otro seminario, porque la pregunta está enfocada en los jóvenes. Efectivamente, y además en los jóvenes con una visión de género muy clara, porque el perfil de nuevas infecciones de VIH es muy diferente que el de gonorrea o el de clamidia. La distribución de clamidia es muchísimo más frecuente en las chicas jóvenes, la gonorrea tiene una distribución menos significativa por sexo y el VIH está muy asociado a el VIH en hombres que tienen sexo con hombres y en otros hombres gays. Y en ellos claramente hay que hacer estrategias que tienen que ver con la educación formal y la educación en personas jóvenes en ámbitos no formales. Y ahí, desde luego, contamos con el Consejo de la Juventud porque son trabajos conjuntos que queremos impulsar y que, como digo, estamos desarrollando en el nuevo plan estratégico, diferenciado VIH de otras ITS de manera integrada, pero diferenciada. Porque vamos muy mal de tiempo y tampoco puedo desarrollar más, es decir, sí, lo estamos haciendo y contaremos con vosotros. Sobre las dos preguntas que hay sobre PrEP, y las voy a contestar de manera coordinada. La PrEP es, como digo, tomar una pastilla todos los días para prevenir infectarse por VIH y funciona, 96% de eficacia, no hay ninguna duda. Crónicamente, bueno, a ver qué es crónico. La gente toma medidas preventivas mientras está a riesgo. La mayoría de las personas no están a riesgo toda su vida de infección por VIH. Están a riesgo durante un periodo que están experimentando o están más inseguros de determinadas cuestiones, después de una ruptura de pareja, durante un periodo en el que saben que van a ir a tener prácticas sexuales de riesgo en un determinado contexto. No es crónico, es durante el tiempo que dure ese riesgo. Idealmente, deberíamos poder aspirar a que las personas utilizasen una medida preventiva que no necesitase la toma de un antirretroviral diario. Por cierto, seguro, que necesita de supervisión médica y que es un fármaco totalmente seguro. Como no quiero con esto generar ningún miedo frente a la toma de la PrEP. Sería ideal que las personas pudiesen usar el preservativo siempre, sería ideal tener una vacuna frente al VIH que no tenemos. Pero la realidad es que ni hay vacuna ni las personas van a utilizar ese preservativo o no en todas las ocasiones y durante todo el tiempo que lo precisan. Por lo tanto, tenemos que suplementar esa protección mediante este fármaco. Durante el tiempo que estén a riesgo. Y la gente que es candidata a tomar PrEP es gente, como digo, que no utiliza el preservativo de manera habitual. Claro que debería hacerlo, claro que todos deberíamos hacer más deporte, comer más sano, tener una higiene de sueño. Claro que nosotros no decimos que no haya que hacerlo, hay que potenciar una sexualidad mucho más segura y una salud de manera muchísimo más segura en general. Pero hay que adaptar las medidas de
respuesta y prevención a las realidades. En la gráfica que os ponía antes veis cómo los programas de sustitución de metadona y de intercambios de jeringuillas llegaron 15 años después, porque en aquel momento el planteamiento es que había que tener programas libres de drogas. Hombre, claro que es lo ideal, si nadie lo duda, pero no era lo que estaba pasando. Por lo tanto, ya estamos trabajando con una población que tiene una incidencia de infecciones de transmisión sexual más alta que la media. Al meterles en un programa de profilaxis preexposición, hacemos diagnósticos y cribados de ITS a la entrada y en el seguimiento. Detectamos y tratamos, y al tratar esa infección disminuimos la circulación de esa enfermedad infecciosa en la comunidad. Recordar los principios de Ronald Ross con la malaria a principios del siglo XX, nada nuevo. Intervenimos, tratamos, disminuimos la carga de otras ITS. Por lo tanto, más que un riesgo de otras ITS, es una oportunidad para diagnosticar de ITS a una población que normalmente no accede a los sistemas por diferentes motivos. El estigma, la sensación de que lo que les aportamos no les sirve. Por lo tanto, vamos a acercarnos a esa población, darles una herramienta preventiva que están buscando y, de paso, tratar las otras infecciones de transmisión sexual. Muy bien, pues muchas gracias. He procurado agrupar algunas cuestiones que se han planteado y formularte alguna pregunta. Si cualquiera de los participantes, como os decía antes, tiene interés en específicamente la resolución de algunas cuestiones, ya sabéis y tenéis los correos de las personas que están en esta videoconferencia. Sin más, quiero agradecer a Julia, al Plan Nacional de SIDA, al Ministerio de Sanidad, la colaboración, apoyo positivo y a IPAC. Creo que vamos a tener muchas más ocasiones de encontrarnos y de buscar, y sabéis que tenéis la puerta de la Federación para hacernos llegar vuestras propuestas. Así lo ha dicho el presidente de la Comisión. Tenemos un marco de relación estable con el Ministerio de Sanidad. Estamos trabajando conjuntamente no solo para eliminar el SIDA, sino para eliminar esta pandemia, y yo creo que esta pandemia nos ha permitido fortalecer los lazos entre la FEN y el Ministerio. Así que muchas gracias a todos. Seguimos en contacto. Y gracias por vuestra participación, que veo que ha sido bastante activa y además constante, porque estamos manteniendo casi el 95% de asistentes que iniciaron la jornada. Gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.